Bienvenidos a la clase de matemáticas del validatubachillerato.com, líderes en validación y prueba saber. Mi nombre es Kevin Daniel Restrepo Ángel y los estaré acompañando en la clase número 8 de matemáticas. El día de hoy comenzaremos hablando de lo que son áreas de regiones sombreadas. Entonces comencemos leyendo el enunciado. Cuando debemos terminar el área de una región no convencional, es decir, regiones cuya forma no es geométricamente tradicional, como los cuadriláteros, triángulos, círculos y polígonos en general, nos referimos entonces a estas como regiones sombreadas. Estas se encuentran en las figuras planas. Entonces, su medida debe ser en metros cuadrados. Recordemos entonces que el área representa el espacio que ocupa una figura en un plano y que cuando hablamos de volúmenes estamos hablando de una forma tridimensional y que es la que ocupa en el espacio. Entonces, vamos a regresar a algo más simple, a lo que son las áreas. Entonces, estas regiones sombreadas serán áreas que son un poco más deformes, que no tienen una estructura fija como lo son los triángulos, los rectángulos, no. Estas están impactadas por otras figuras y a través de ciertos cálculos en estas figuras que ya conocemos, podemos hallar estas regiones sombreadas. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, hallar el área de regiones sombreadas, que son figuras que no tienen una forma tradicional. Aquí tenemos ejemplos de áreas sombreadas. Tenemos entonces lo que es un cuadrante y un sector circular. Los círculos nos van a ayudar mucho para hallar estas áreas, debido a que a través de un círculo se expresan demasiadas figuras geométricas y es por medio de ellos que encontramos los ángulos y los radios. Hallar un cuadrante significa que estaremos hallando la sección de un círculo. Recordemos en clases pasadas cuando hablábamos de que en un plano cartesiano existían 4 cuadrantes. Estos se expresan a través de los círculos. Recuerden que tenemos un cuadrante 1, un cuadrante 2, un cuadrante 3 y un cuadrante 4. Al juntar nuestros 4 cuadrantes tenemos entonces un círculo completo. Entonces, ¿cuál será el área de uno de esos cuadrantes? Veamos en la fórmula. Recordemos que estas fórmulas son importantes porque su aplicación es en general. Siempre que se nos pida hallar un cuadrante, hallar el área de uno de los cuadrantes, o nos demos cuenta que en la figura sombreada se encuentra un cuadrante, simplemente debemos aplicar nuestra fórmula matemática. Veamos entonces la fórmula para un cuadrante. El área será igual a pi por r al cuadrado dividido 4, donde pi, recordemos pi, expresa 3.14. Pi siempre equivaldrá a 3.14. Ya lo hemos visto en clases pasadas. Siempre tendrá ese valor numérico. No debemos dudar en ningún momento de que pi tiene un valor de 3,14 para todos nuestros ejercicios de matemáticas. El radio, recordemos que es un radio en una circunferencia. Es un punto, es una línea que trazamos desde el centro de nuestro círculo hacia su exterior. ¿Listo? Los radios son iguales en todos los puntos del círculo. Si decimos que un círculo tiene un radio 5, entonces quiere decir que cualquier línea que tracemos desde el centro hacia el exterior de nuestro círculo siempre tendrá una medida de 5 metros, no importa desde qué punto sea, siempre que vaya desde el centro hacia el exterior, el radio del círculo siempre seguirá siendo el mismo en cualquiera de sus puntos. Veamos otra vez la fórmula. Entonces, para hallar un cuadrante, listo, que es una figura sombreada como se nos está mostrando en la pantalla, hablamos entonces que el área de nuestro cuadrante
será igual a pi por uno de sus radios al cuadrado dividido 4. Ahora bien, hallar el segmento de un cuadrante. Cuando hablamos del segmento de un cuadrante, nos referimos entonces a la región sombreada que queda una vez dibujemos dos radios y tracemos una línea que junta ambos radios. Si vemos en la pantalla, listo, estamos formando un triángulo dentro de nuestro círculo y nuestro segmento de cuadrante será entonces la resta que queda de esa delimitación que hicimos entre ambos radios, de ese triángulo que hemos trazado al unir ambos radios, listo, y ese pequeño pedazo que nos quedará de nuestro círculo será entonces el segmento de un cuadrante, una pequeña porción del círculo delimitada entonces por un triángulo que hemos dibujado dentro del círculo usando sus radios. Pasemos entonces a hallar el sector de un círculo. ¿Y cuál será entonces la diferencia del sector al segmento y al cuadrante? Recordemos entonces que cuando hablábamos de un cuadrante estábamos dividiendo nuestra circunferencia en 4 partes iguales. Eso quiere decir que el ángulo que se va a generar entre uno y otro radio siempre será de 90 grados. Cuando hablamos de un segmento, el ángulo que se genera entre ambos radios puede ser mayor o menor a 90 grados. Cuando hablamos de un sector, es lo mismo. El ángulo que se va a generar entre ambos radios puede ser o no de 90 grados. Lo que en este caso ocurrirá dentro de nuestro sector será entonces que no estaremos dibujando un triángulo dentro de este. Estaremos entonces hablando de todo el área que existe entre uno y otro radio. Y recuerden que dependiendo de nuestra apertura, estaremos hablando entonces del ángulo que se está generando entre ambos radios. Y la fórmula entonces para hallar nuestro sector será pi por radio al cuadrado por a, dividido 360. ¿Por qué 360? Porque estamos hablando de una circunferencia completa. En el segmento hablábamos también de que estábamos tomando una pequeña fracción, pero esa fracción hacía parte de nuestra circunferencia completa. Y en nuestro cuadrante, si estábamos hablando de que estábamos dividiendo nuestro círculo en 4 partes iguales. De ahí viene de que el cuadrante estemos dividiendo por 4. En el segmento estemos dividiendo por 360 y en el sector estemos dividiendo por 360. Porque en nuestro cuadrante, una vez más, estamos dividiendo nuestro círculo en 4 partes iguales y el ángulo que se genera entre ambos radios es siempre de 90 grados. En nuestro segmento estamos hablando que estamos tomando una pequeña fracción de nuestra circunferencia al haber dibujado un triángulo dentro de ella y desde su centro, ¿listo? Y que estamos tomando toda la circunferencia. Puede ser, y la estamos dividiendo en partes desiguales. Y queremos saber entonces el área que ocupa ese pequeño fragmento en toda nuestra circunferencia. Entonces hablaremos de que lo vamos a dividir en 360 grados. Y en el sector, de la misma manera, estamos tomando un triángulo generado entre dos radios, ¿listo? Pero esta vez queremos saber el área total del triángulo, no solo de una fracción de ese triángulo, sino del área total del triángulo que estamos dibujando en nuestro círculo, que debemos tomar completamente, que serían 360 grados. Una vez más estamos utilizando pi y el valor de pi ya lo conocemos y siempre será 3,14. ¿Listo? Y recuerden,
nuestras fórmulas nos ayudan en cada situación que las necesitemos. Siempre debemos analizar la información que se nos está suministrando y a través de ella pensar en cuál es la fórmula que mejor se aplica para el ejercicio que nos están dando. En las matemáticas, les recalco, es muy importante analizar la información que se nos está suministrando y tener en nuestra memoria cuáles son las fórmulas que mejor se adaptan a la situación, porque a través de las fórmulas simplemente debemos reemplazar a través de la información que hemos analizado. Ahora tenemos entonces algo que vamos a llamar embecadura. La embecadura será entonces una pequeña fracción que se toma al dibujar en uno de los cuadrantes, listo, el pequeño espacio que sobra entre un cuadrado y una fracción del cuadrante dibujado. Esa fracción se conoce como embecadura. Y para hallar su área utilizaremos entonces la siguiente fórmula. R, el radio, es el radio al cuadrado, menos la ecuación pi radio al cuadrado dividido 4. ¿Por qué estamos entonces dividiendo por 4? Porque la embecadura es un pequeño espacio que tomamos al haber dibujado un cuadrado, listo, y luego un círculo. Y ese pequeño espacio que hay entre el cuadrado y el círculo será la embecadura. ¿Y por qué en 4? Porque una vez más lo estamos dividiendo en 4 cuadrantes. No estamos tomando la circunferencia completa, estamos dividiéndolo en 4 cuadrantes, ¿listo? Y el radio entonces, una vez más, el radio es lo que hay entre el centro, ¿listo?, de nuestro círculo, listo, es una pequeña línea que dibujamos desde el centro de nuestro círculo hacia su exterior, listo, y al dibujar 4 radios estaríamos dibujando un cuadrado, listo. Entonces, por eso, una vez más, la fórmula para hallar el área de una embecadura será A igual al radio al cuadrado menos pi radio al cuadrado dividido 4. Les recuerdo una vez más, pi es igual a 3,14 y cuando hablamos de al cuadrado es que estamos utilizando un exponente de 2. Ahora bien, pasemos a nuestra parte práctica. Hallemos algunas áreas. Hallemos este cuadrante. Nos están diciendo entonces que el radio será igual a 4,5 metros. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Miremos en el dibujo, nos están mostrando dos radios que están generando ¿qué? Y si nos hablan de un cuadrante, ya nos están dando una información muy importante. Si nos hablan de un cuadrante, quieren decir que nos están hablando de una fracción de círculo que fue dividido en 4 partes iguales a las que se conoce como cuadrantes y que cada una de estas partes genera un ángulo de 90 grados. Entonces nos dice que su radio, que es nuestra línea que dibujamos desde el centro del círculo hacia el exterior de este, es igual a 4,5 metros. Y pensemos, antes de continuar, ¿cuál es entonces la fórmula que vamos a usar para hallar el cuadrante de nuestra circunferencia? Listo, entonces la fórmula que vamos a usar es área igual a pi por radio al cuadrado dividido 4. Listo, entonces, una vez más, nos están dando que debemos hallar un cuadrante, una pequeña área sombreada dentro de nuestro círculo, cuyo radio es igual a 4,5 metros. Recordemos que la fórmula para hallar el área de los cuadrantes es entonces área es igual a pi por radio al cuadrado dividido 4. Ya sabemos entonces cuál es el radio de nuestro cuadrante. Lo que primero que vamos a hacer es analizar la información, ¿listo? Hallar un cuadrante, cuyo radio es 4,5.
ya analizamos la información, ya sabemos entonces cuál es la fórmula que debemos usar. Lo que debemos hacer ahora es reemplazar en nuestra fórmula. Entonces tenemos que el radio que nos dieron es de 4,5 metros. Entonces para hallar su área, pi por 4,5 al cuadrado dividido 4. Entonces para realizar esta operación, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado nuestro 4,5. Luego multiplicarlo por pi. Nosotros ya sabemos que pi siempre equivaldrá a 3,14. Y una vez elevamos al cuadrado, multiplicamos por pi. Una vez hayamos hecho esta secuencia de pasos, dividimos por 4. Y la división nos dará entonces que el área del cuadrante, cuyo radio es de 4,5, es igual a 15,8 metros cuadrados. ¿Y por qué es que hablamos de metros cuadrados? Porque el área nos habla de figuras planas, las cuales hemos dibujado sobre una superficie, ¿listo? Por eso hablamos de que ocupan un área dentro de esta superficie, que en este caso entonces el área que ocupa en nuestro cuadrante, en nuestro círculo, es de 15,8 metros cuadrados. Ahora lo siguiente, vamos a hallar un sector. Nos dicen entonces que el ángulo B de nuestro sector es igual a 60 grados y que tiene un radio de 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que son los radios? Es una línea que dibujamos desde el centro de nuestro círculo hacia el exterior, que siempre es igual. Esta línea siempre es igual en todas las partes del círculo. Cuando dibujamos una línea desde el centro hacia el exterior, siempre sus radios serán iguales y tendrán la misma medida. Pero lo que puede variar es el ángulo que separa a un radio del otro. En este caso lo estamos viendo. Estamos generando un pequeño sector dentro de nuestro triángulo. ¿Listo? Entonces el ángulo que estamos generando entre ambos radios es de 60 grados. Entonces ya tenemos la información. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Analizarla. Analizamos entonces la información. Nos están hablando de sector. Regresamos y buscamos entonces la fórmula para hallar el sector. ¿Listo? Para hallar el área que queremos, el área que está siendo delimitada por nuestro sector dentro de nuestro círculo. Entonces, para hallar ese sector, la fórmula es área es igual a pi por radio al cuadrado por A. En este caso sí debemos de tener muy presente que estamos usando nuestros ángulos dividido 360, donde pi, recordemos, es igual a 3,14 o 3,14. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Miramos la información. Nos están diciendo entonces que en un círculo se halla un sector cuyos radios miden 6 metros y se ha generado dentro de nuestro círculo en este sector un ángulo de 60 grados. Nosotros ya sabemos cuál es la fórmula. Ahora, ¿qué debemos hacer? Muy bien, el siguiente paso es hacer la sustitución una vez hayamos hecho el análisis de la información. Entonces, ¿cómo sustituimos en nuestra ecuación, en nuestra fórmula? Decimos entonces que el área va a ser igual a pi por 6 al cuadrado por 60 dividido 360. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es elevar al cuadrado nuestro 6 antes de empezar a hacer la multiplicación. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer en estas fórmulas siempre será elevar al cuadrado primero antes de empezar a hacer cualquier otra operación. Entonces, elevamos al cuadrado
nuestro 6. Eso quiere decir que lo vamos a multiplicar por sí mismo. 6 por 6. Luego podemos elegir si primero lo multiplicamos por pi o lo multiplicamos por 60. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Entonces ya podemos escoger. Pero primero, recordemos, primero lo que debemos hacer es elevar al cuadrado antes de realizar nuestra multiplicación. Entonces, una vez más, primero elevamos al cuadrado 6 por 6 por pi, luego por 60 y por último dividimos por 360. Entonces el área de un sector dentro de un círculo cuyos radios miden 6 metros y el ángulo que se ha generado es de 60 grados será igual a 18,8 metros cuadrados. Esa será el área del sector que hemos dibujado, cuyos radios son de 6 metros y cuyo ángulo generado es de 60 grados. Su área será entonces igual a 18,8 metros cuadrados. Y les recuerdo una vez más, ¿por qué son metros cuadrados? Son metros cuadrados porque hablamos de un área. Y el área es un segmento que hemos dibujado dentro de un plano, ¿listo? Es algo que está en un plano, es una figura plana, ¿listo? Recuerden, estamos hablando de áreas sombreadas en figuras planas. Ahora vamos a hallar la embocadura cuyo radio es 8 metros. Entonces partamos de nuevo desde el principio. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Analizar la información que nos están dando. Recordemos que la embocadura es el espacio que existe al dibujar un círculo y un cuadrado. Es el pequeño espacio que queda sobrando en uno de los cuadrantes. ¿Listo? El espacio siempre será igual en cada uno de los cuadrantes. Por eso solo tomamos un cuadrante como referencia. Y nos están diciendo que el radio de este círculo mide 8 metros. Recordemos entonces que los radios son un punto, son una línea que dibujamos desde el punto medio de nuestro círculo o desde su centro hacia el exterior. Y recordemos, ¿cuál es la fórmula entonces para hallar la embocadura? Decimos entonces que el área es igual a su radio al cuadrado menos pi por el radio al cuadrado dividido 4. Una vez más, recordemos que pi equivale a 3.14 o 3,14. ¿Listo? Entonces, analizamos la información, revisamos nuestra fórmula y lo que sigue es reemplazar dentro de nuestra fórmula. Entonces tenemos que el radio de nuestro círculo es igual a 8 metros. Nos están pidiendo que hallemos el área de su embocadura. Entonces su área será igual a 8 al cuadrado menos pi 8 al cuadrado dividido 4. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, miramos el ejercicio, luego analizamos la información y utilizamos la fórmula. Una vez tengamos nuestra fórmula, reemplazamos con la información que nos han suministrado y hemos analizado. Entonces, una vez más, el área será igual a 8 al cuadrado menos pi por 8 al cuadrado dividido 4. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer entonces? Lo primero que debemos hacer antes de multiplicar o restar o dividir es elevar al cuadrado nuestros 8. Entonces, o nuestro radio. Entonces, 8 al cuadrado es 8 por 8. ¿Listo? En ambos lados, ¿listo? De la resta, primero 8 por 8 y luego de este lado hacemos 8 por 8 por pi dividido 4. Y por último le restamos el último 8 por 8.
Entonces, una vez más, elevamos al cuadrado ambos 8, ¿listo? Luego de este lado, elevamos al cuadrado, multiplicamos por pi, dividimos por 4 y por último le restamos el otro cuadrado que hayamos elevado. Y tendremos entonces que nuestra embocadura tendrá un radio de 13,7 metros cuadrados. Recordemos que son metros cuadrados, ¿por qué? Porque son áreas. Es una superficie plana, ¿listo? Queremos saber cuál es el espacio que está ocupando en esa superficie. Ahora, por último, tenemos entonces hallar un segmento. Recordemos que el segmento es un pequeño espacio, el pequeño espacio resultante de dibujar un triángulo, ¿listo? Dentro de un círculo, ¿listo? El triángulo obteniendo, ¿listo? Como dos de sus rectas, el radios de nuestro círculo, ¿listo? Y su hipotenusa será entonces la recta que dibujemos entre ambos radios, ¿listo? Entonces nos están diciendo hallar el segmento de círculo cuyo ángulo generado es de 90 grados y cuyos radios miden 6 metros. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Leemos la información que nos han suministrado. Luego, buscamos en nuestras fórmulas cuál es la que más coincide a la información que se nos está suministrando. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Analizamos la información y leemos nuestra fórmula que nos dice que el área es igual a pi por r al cuadrado por a, que es nuestro ángulo, dividido 360. Recuerden, queremos saber cuál es ese pequeño espacio, listo, esa pequeña área asombrada que existe dentro de nuestro círculo, de nuestra circunferencia completa, que serían 360 grados, menos el área del triángulo, listo. Aquí nos están hablando ahora menos el área del triángulo que hemos dibujado dentro de nuestro círculo. Entonces, pi va a ser igual a 3,14 o 3,14. Recuerden, pi siempre tendrá el mismo valor en cada uno de los ejercicios que realicemos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es hallar el área del triángulo, ¿listo? No podemos pasar directamente a solucionar nuestro ejercicio aplicando la fórmula porque en ninguna parte de la información que analizamos nos están diciendo cuál es el área del triángulo. Solo nos están dando cuánto mide sus radios, ¿listo? Recuerden, los radios miden lo mismo en todas partes del círculo. Cualquier línea que traces desde el centro del círculo hacia su exterior va a tener la misma medida y eso se conoce como radio. ¿Listo? Entonces, jamás nos dijeron cuál era el área del triángulo que se ha dibujado dentro de nuestro círculo. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar la relación. Nos están diciendo entonces que sus radios miden 6 metros. Entonces, podemos ver que los radios son los catetos de nuestro triángulo. ¿Listo? Si estamos un poco perdidos, vamos a los videos donde les hablé de los triángulos y repasamos una vez más. ¿Listo? Todos los triángulos rectángulos están compuestos por dos catetos y una hipotenusa. ¿Listo? En este caso, nuestros radios están formando a los catetos de nuestro triángulo. ¿Y por qué sabemos que es un triángulo rectángulo? Muy bien, porque está formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque ya nos dijeron que el ángulo que está formando es de 90 grados. Recuerden, ¿ven? Estamos analizando toda la información que nos está suministrando el ejercicio. Entonces, ya el ejercicio nos está diciendo que están formando un triángulo rectángulo porque el ángulo que forman ambos radios es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos el área de este triángulo? Entonces, primero vamos a hallar su hipotenusa. Y para hallar la hipotenusa utilizaremos
una fórmula que se conoce como el teorema de Pitágoras. Para todo triángulo rectángulo, su hipotenusa al cuadrado será igual a su cateto al cuadrado más su otro cateto al cuadrado. Esta fórmula siempre nos servirá para hallar el valor de la hipotenusa y de los catetos en nuestros triángulos rectángulos. ¿Listo? Es muy importante y es muy bueno que tengan presente que solo nos sirve para los triángulos rectángulos, solo para hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, solo para hallar sus catetos en un triángulo rectángulo. Y la fórmula, una vez más se las leo, es hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Recordemos que cuando nos hablan de que un número está al cuadrado, quiere decir que tiene su exponente en 2. ¿Y qué es lo que nos indica el exponente? Que vamos a multiplicar ese número por sí mismo por la cantidad de veces que el exponente nos esté indicando. Entonces, ya sabemos que los catetos de nuestro triángulo tendrán un valor entonces de 6 metros. ¿Por qué? Porque hicimos la relación de que nuestro círculo tiene radios de 6 metros que forman un triángulo con una apertura de 90 grados. Lo que quiere decir que estos dos radios que forman nuestro triángulo vendrían a ser los catetos del mismo triángulo. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que ya tenemos parte de nuestra fórmula. Ahora vamos a reemplazar, recuerden, analizamos la información, luego hacemos el reemplazo de nuestra información en la fórmula. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Y por qué es que es así? Porque en nuestro círculo hay un triángulo que está siendo formado por dos de sus radios. ¿Listo? Y sabemos que ambos de los radios están formando sus dos catetos y que son un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene una apertura de 90 grados. ¿Listo? Y si tiene una apertura de 90 grados, sabemos entonces que es un triángulo rectángulo. Ya hemos analizado la información. Ya sabemos el teorema de Pitágoras para hallar nuestra hipotenusa. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer una vez hayamos hecho el reemplazo de nuestra información y nos encontremos con que nuestro número está elevado al cuadrado o que tiene un exponente de 2? Antes de hacer nuestra suma, recordemos, lo primero es siempre elevar nuestro número. Entonces, 6 por 6 más 6 por 6. Eso quiere decir que nuestra hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 72. Repasemos una vez más qué fue lo que hicimos. Primero nos están diciendo hallar un segmento dentro de nuestra circunferencia cuyos radios miden 6 metros. Los radios de nuestra circunferencia miden 6 metros. ¿Y qué es un radio? Es una línea que se traza desde el centro de nuestro círculo hacia el exterior y que existe una apertura de 90 grados entre ambos radios. ¿Listo? Y esa apertura nos está generando un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el segmento es un pequeño espacio que existe al dibujar un triángulo dentro de un círculo. ¿Listo? Entonces, pasamos a ver nuestra fórmula y en nuestra fórmula nos encontramos que necesitamos hallar el área del triángulo que hemos dibujado dentro del círculo. Y para hallar entonces el área de ese triángulo hemos comenzado con el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. ¿Y esta fórmula para qué es que nos sirve? Nos sirve para hallar la hipotenusa de nuestro triángulo o bien sea uno de sus catetos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una relación que decía que los radios de nuestro círculo tendrían entonces la equivalencia a los catetos del triángulo.
Y ahora bien, hicimos el reemplazo. Al haber hecho la igualdad de nuestra información, reemplazamos en nuestra fórmula, en nuestro teorema, ¿listo? Y hicimos nuestra operación. Pero ahora bien, queremos hallar la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué nos resta por hacer? Como vimos en clases pasadas, debemos entonces, cuando un número tiene un exponente al cuadrado, y para que el número quede libre, debemos entonces liberar nuestra hipotenusa, y para eso al otro lado sacamos raíz, lo que hace que ya podamos hallar nuestra hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa. ¿Listo? Entonces la hipotenusa será igual a raíz de 72. Y el resultado será entonces la raíz de 72. Y la hipotenusa entonces de nuestro triángulo rectángulo será igual a 8,4 metros. Entonces ya tenemos las medidas de nuestro triángulo rectángulo, que nos dice que sus catetos miden 6 metros y cuya hipotenusa tiene una medida de 8,4 metros. Están viendo que la hipotenusa tiene una medida muy diferente a la de los catetos. Eso quiere decir que nuestro triángulo está ocupando un espacio dentro de nuestro círculo que tiene una relación totalmente diferente. Por eso es que esa pequeña área, ese pequeño segmento por el que estamos haciendo toda esta información, tendrá unas medidas específicas, porque nuestro triángulo rectángulo está formando dentro del círculo un área totalmente nueva. Ahora bien, recordemos que para hallar el área de un triángulo necesitamos base por altura dividido 2. ¿Listo? Para hallar el área del triángulo es base por altura dividido 2. Y ahora veamos nuestro triángulo. Tenemos los catetos. ¿Esa será nuestra base? No, esa no es nuestra base porque ambos catetos tienen exactamente la misma medida. Y la base de un triángulo será entonces, la base del triángulo será entonces nuestra hipotenusa. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan presente. La base de nuestro triángulo en este caso será su hipotenusa, la parte más grande del triángulo. ¿Listo? Que entonces quiere decir que ya tenemos del área la base y que nuestra base es 8,4 metros. Ahora bien, ¿será que tenemos la altura? Y recordemos que la altura de un triángulo es una línea que trazamos desde su base, desde el centro de su base hacia el ángulo que existe en la apertura central. ¿Listo? Acá en pantalla se las estoy mostrando. Esa línea recta que trazamos desde su base hacia el área central del triángulo, hacia donde están ambas puntas, desde la base, la parte más larga del triángulo, hacia su centro. Esa será su altura. ¿Y esa información ya la suministraron? No, esa información aún no nos la han suministrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar nuevamente nuestro teorema de Pitágoras. ¿Por qué lo debemos aplicar nuevamente? Porque entonces ya sabemos cuál es su base. Ya sabemos que su base es su hipotenusa. Sabemos que tiene dos catetos. Pero entonces ahora están partiendo nuestro triángulo en dos para poder hallar su altura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora debemos hacer un repaso a la información, un nuevo análisis a la información. Recuerden, les he estado contando que la matemática parte mucho desde el análisis de la información, de cómo interpretamos toda la información que nos están suministrando el ejercicio en pantalla. Entonces esta vez decimos que su hipotenusa ahora pasará a ser uno de sus radios y decimos que uno de sus catetos es de 4,2 metros. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque mírenlo acá. Decimos entonces que la hipotenusa pasada se pasó a ser su base y su base tenía una medida de 8,4 metros.
Entonces, ahora hemos trazado una línea en el centro de la base, justo en el centro de la base, para poder establecer su altura. Y ahora hemos dividido nuestro triángulo en dos mitades. Y al trazar una línea justo en el centro de su base, quiere decir que el triángulo ahora estará formado por uno de sus catetos que mide 4,2 metros. ¿Por qué? Porque la altura se traza justo desde el centro de su base. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que uno de sus catetos tendrá la medida de la mitad de su base. ¿Listo? Que en este caso sería 4,2 metros. Y entonces ahora queremos hallar el otro de sus catetos, que será la altura de nuestro triángulo. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Para que no nos perdamos. Entonces, queremos hallar un segmento. ¿Qué es el segmento? Es un pequeño espacio que existe, listo, dentro del círculo, una vez hemos dibujado un triángulo partiendo de dos de sus radios. ¿Listo? En este caso, nos dicen entonces que ese segmento, ese pequeño espacio dentro del círculo, ¿listo? Está formado entonces a partir de radios que miden 6 metros y que forman entre ellos una apertura de 90 grados. ¿Listo? Entonces, el segmento es una pequeña porción que se genera al hacer un triángulo dentro de nuestro círculo. Encontramos nuestra fórmula que nos dice que el área es igual a pi por r al cuadrado por a. R es igual a su radio y a es su ángulo. Dividido 360 porque estamos tomando toda nuestra circunferencia, menos el área del triángulo, donde pi equivale a 3,14. Luego nos están diciendo entonces que debemos hallar el área del triángulo y establecemos una relación donde decimos que los radios de nuestro triángulo serán entonces sus catetos. Entonces, utilizamos el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos del triángulo al cuadrado. Entonces, establecimos la relación y reemplazamos la información en nuestra nueva fórmula del teorema de Pitágoras. Reemplazamos la información, recuerden, primero elevamos sus exponentes y luego realizamos la suma que nos da 72. Luego, para hallar solo la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado, queremos hallar solo la hipotenusa, listo, pasamos al otro lado y utilizamos una raíz. Entonces, la hipotenusa es igual a raíz de 72 y esa hipotenusa terminó siendo entonces de 8,4 metros. Ya tenemos la medida de nuestro triángulo, pero pasamos a recordar que para hallar el área de nuestro triángulo necesitamos la fórmula de que base por altura dividido 2, donde la base entonces descubrimos que era nuestra hipotenusa, pero la altura, que es una línea que se traza desde la mitad de su base hacia la parte más elevada de nuestro triángulo, aún no la teníamos. Entonces dijimos que ahora su hipotenusa iba a ser uno de sus radios y que uno de sus catetos sería entonces la mitad de su base. Luego pasamos a reemplazar la información suministrada en nuestra fórmula, ¿listo? En este caso tenemos que la hipotenusa será 6. ¿Por qué? Porque en este caso su hipotenusa pasó a ser uno de sus radios, igual a 4,2, que es uno de sus catetos, que ya sabemos que esa es la medida de sus catetos, ¿listo? Elevado a la 2, más el otro cateto que es el que queremos encontrar, ¿listo? Al cuadrado o elevado a la 2. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Muy bien, elevamos ambos números al cuadrado o con exponente 2 y nos dice entonces que tienen 36 es igual a 17,6 más el último de los catetos, que en este caso nos dará la altura de nuestro triángulo elevado al cuadrado.
¿Listo? Entonces, ¿ahora qué nos resta por hacer? Ya somos expertos en lo que nos falta por hacer, que es despejar nuestra incógnita, nuestra C, que en este caso está acompañada. Entonces debemos despejar nuestra C, pero en este caso debemos asegurarnos de que termine siendo positiva, ¿listo? Porque debe ser las áreas dan en positivo, no podemos decir que le estamos restando área a nuestro plano, no. Simplemente queremos hallar el área, no podemos permitirnos que nos dé un número negativo. Entonces, en este caso, vamos a pasar nuestro 17,6 a restar a nuestro 36. Y una vez despejado entonces, nos da que es 18,4 es igual al cateto que aún nos falta al cuadrado. Pero está al cuadrado y que queremos que sea un cateto normal, no elevado al cuadrado. Entonces para hacerlo, llevamos raíz a nuestro otro lado y decimos que raíz de 18,4 será igual al cateto que nos falta. Y el cateto entonces tendrá un valor de 4,2 metros. Entonces ya por fin hemos hallado cuál es la altura de nuestro triángulo rectángulo. ¿Listo? Y recordemos cuál era la fórmula para hallar el área del triángulo. El área del triángulo entonces se halla a través de base por altura dividido 2. Y ya sabemos que su base entonces será 8,4 por 4,2 que es su altura dividido 2. Y eso nos dará entonces que el área de nuestro triángulo es de 17,6 metros cuadrados. Ahora bien, ya tenemos de nuevo, recordemos entonces, ¿qué fue lo que nos dieron? Nos dieron entonces que los radios medían 6 metros, que tenían un ángulo, listo, que generaban un ángulo de 90 grados y nosotros fuimos los que hallamos entonces que el área del triángulo es de 17,6 metros cuadrados. Ya tenemos toda la información que nos está pidiendo la fórmula. Ahora sí, después de haber hecho el análisis de la información, después de haber hallado el área de nuestro triángulo, ahora tenemos toda la información necesaria para poder utilizarla en nuestra fórmula. ¿Listo? Y ahora sí, para hallar el segmento de nuestro círculo, ¿listo? Decimos que el área va a ser igual a pi por 6 al cuadrado por 90 dividido 360 menos 17,6. ¿Y qué es lo primero que hacemos para operar esto? Lo primero que debemos hacer entonces es elevar nuestro 6 al cuadrado o con exponente 2, listo, hacer la división y por último realizamos nuestra resta. Y tenemos entonces que el área del segmento, listo, trazado en el círculo, tiene una medida de 13 metros cuadrados. Entonces hemos aplicado todos los conceptos de área que hemos visto para poder hallar el segmento que se nos ha suministrado, que se ha dibujado en nuestro círculo. Ahora bien, hemos llegado al final de nuestra clase y les quiero recordar entonces que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 8, complemento de esta clase, y la realización de los simulacros en la plataforma.